Se reunieron frente a la espiral de fuego, no para adorar, sino para decidir el futuro de la luz. 4 seres que antaño cantaban ante el trono, ahora silencian el firmamento con una sola mirada. No llegaron, regresaron. El cielo tembló, pero Dios permaneció en silencio, porque cuando los elegidos desafían al propio Creador, el universo contiene el aliento. Algo antiguo fue reactivado, algo que ni siquiera los arcángeles se atreven a nombrar. En el silencio anterior al tiempo, antes de la primera aurora, cuando solo existía el verbo y el pensamiento, algo distinto se gestaba entre las huestes de luz. No fue rebelión, no fue orgullo, fue una inquietud profunda, como si una nota disonante resonara dentro de la eternidad. Lucifer, el portador de la luz, no miró hacia sí mismo sino más allá, y lo que vio, ningún otro ángel osó contemplar. Buscó respuestas, pero el trono permaneció mudo. Entonces convocó a 4 de los más antiguos, Semiasa, Azazel, Araquiel y Penemui. No fue motín, fue un llamado, un consejo, un pacto, y en ese instante la eternidad fue rasgada por el sonido de un secreto. Decían que eran traidores, pero en los manuscritos olvidados, sus voces se registran como las de los disidentes de la luz. No querían el trono, querían comprender por qué la creación estaba siendo moldeada para una adoración ciega. Lucifer los llamó no por su fuerza, sino por su función. Cada uno custodiaba un fragmento de lo que sería el plan. Penemui conocía los nombres secretos. Araquiel leía los diseños de las constelaciones como rutas. Azazel conocía los metales que moldearían las decisiones humanas. Semiasa entendía el poder de la elección. Juntos no cayeron, se desconectaron, y en esa desconexión sellaron un pacto que el cielo prefirió olvidar. En el abismo entre el decreto y el silencio, el plan tomó forma. No sería una guerra, sería un intercambio. Los 4 no empuñaron espadas, empuñaron juramentos. Juraron ante una estrella moribunda, donde ni la luz ni la oscuridad tenían nombre. Según fragmentos hallados en la cueva de Qumran, a cada uno se le entregó una tabla prohibida. En ellas había comandos que ni siquiera los serafines comprendían. Un código, una clave espiritual para reconfigurar el destino. El símbolo, 4 espadas apuntando hacia arriba, formando un trono ausente en el centro. No querían sentarse en él, querían que nadie más lo hiciera. ¿Y si la creación no fuera un acto final, sino un ensayo interrumpido? En los textos sumerios sellados se menciona a 4 espíritus observadores que descendieron a la tierra antes de la formación del hombre. Pero descendieron como quien cumple un ciclo, vestidos de sombras vivas y con ojos como brasas, cruzaron galaxias, marcando estrellas como anclas de retorno. Cada uno dejó una huella oculta. Una nota en el canto de los pájaros, una curva específica en ríos antiguos, un nombre escondido entre alfabetos extintos, porque el plan no era visible, era ritual. Y todo comenzó no con una caída, sino con una elección. La eternidad no olvida, pero aprende a callar, y fue en el silencio más espeso que su pacto floreció. Mientras los cielos entonaban glorias y los arcángeles seguían órdenes, 4 figuras se reunían en los intersticios de la luz. Era una danza prohibida: conocimiento, estrategia, elementos y lenguaje. Los 4 ejes de lo que sería el libre albedrío. Semiasa construyó mapas de posibilidades. Azazel creó artefactos capaces de alterar destinos. Araquiel manipuló estructuras invisibles en el tejido de la creación. Penemui, con su pluma hecha de sombras, escribió leyes alternativas. No estaban creando un infierno, estaban moldeando una vía de escape. ¿Y Dios?, preguntan los justos. ¿Dónde estaba Él cuando se hizo el pacto? ¿Por qué permitió tal movimiento al margen del trono? Esa es la pregunta que silencia los dogmas. En un antiguo códice etíope hay una mención sutil. No todo lo que ocurre bajo la luz está fuera del plan.
Pero no todo lo que está en el plan puede ser dicho con luz. Los 4 lo sabían, por eso se apartaron, no por rebeldía, sino por designio. Cada caída fue escenificada, cada exilio programado. Para que el plan funcionara, incluso el castigo debía parecer justo, el precio, ser odiados por la eternidad. En antiguas excavaciones en Siria se encontró una tablilla con inscripciones que traducían: 4 señores de la llama superior observan, pero no intervendrán hasta que el nombre olvidado sea pronunciado. Un nombre, no de guerra, sino de recuerdo, aquel que sella la memoria del consejo. Desde entonces, símbolos idénticos han sido encontrados en cuevas de Etiopía, en las riberas del Nilo y en frescos ocultos de monasterios destruidos. No comunicaban ideas, despertaban memorias. No era conocimiento nuevo, era remembranza. Como si parte de la humanidad ya hubiese estado ante ellos, antes de la carne, antes de la forma. Como si el eco de un pacto aún vibrara en la sangre. Y entonces surgió Uriel. No era profeta, no era sacerdote, era hombre. Pero no cualquier hombre. Era el primero que no se inclinaba ante la ilusión sagrada. En los textos babilónicos es llamado el que rompe los sellos con palabras. Decía escuchar una voz que no venía de ningún ángel, sino de algo anterior al tiempo mismo. No fundó templos, los destruyó. Quemó símbolos, rasgó pergaminos, apuntó con el dedo al cielo y llamó a los dioses exiliados. Sus seguidores lo llamaban luz velada, sus enemigos loco. Pero el consejo por primera vez dudó. En las montañas donde Uriel desapareció, manuscritos coptos registran su última visión. Una estatua con alas corrompidas siendo incendiada por una antorcha humana. Y tras él, ojos entre las nubes, pero no ojos de juicio, ojos de espera. En un manuscrito guardado en el monasterio de Santa Catalina, una frase cierra el relato: su sangre aún clama sobre la tierra. ¿Y qué decía esa sangre? Que los 4 no eran demonios, sino guardianes de algo que la luz jamás osó nombrar. Y por ello, cada generación fue escrutada. La descendencia de Uriel fue perseguida, porque en él algo se había despertado, un fragmento, un recuerdo del pacto. Y si la verdadera causa de la rebelión nunca se dijo porque desmantelaría el propio concepto de fe, según los evangelios gnósticos, los 4 caídos descubrieron que la adoración puede ser moldeada, que es más eficaz controlar la creencia que confrontar el trono. Y entonces dejaron de ser sombras. Se convirtieron en doctrinas, rituales, escrituras. Semiasa creó ceremonias que aprisionan voluntades. Azazel forjó ídolos sagrados con rostros humanos. Araquiel erigió templos con medidas cósmicas. Penemui reescribió los textos con letras invertidas de luz. No querían ser adorados, querían ser olvidados, hasta que el mundo estuviera listo. En los sótanos de la Biblioteca Vaticana descansa un manuscrito sellado con 3 cerraduras, el Evangelium Daimonis. Describe un evangelio donde la fe no conduce hacia lo alto, sino hacia el centro, hacia adentro. En él, los 4 ángeles enseñan una doctrina silenciosa, no para dominar, sino para preparar. Cada símbolo es un recordatorio cifrado. Cada altar, un reflejo de lo que fue perdido. La Iglesia lo clasificó como herejía, pero los sellos dibujados en los márgenes son los mismos encontrados en los textos etíopes de Enoc. ¿Qué revela ese evangelio que podría derrumbar siglos de fe institucionalizada? Y si los que cayeron no perdieron la luz, sino que la ocultaron esperando el momento justo. Entre las ruinas de Nag Hammadi, un códice titulado Libro del Último Velo habla de la reactivación de los sellos, 4 sellos, 4 anclas. Uno de ellos, dice el texto, fue roto en 1945. El mundo lo llamó ciencia, pero los ecos espirituales susurran otra cosa. El pacto fue reactivado.
Y cada señal vino después de eso: el dominio del hierro, la manipulación de la imagen, la destrucción de la naturaleza y la sustitución del saber por datos. Cada ancla activa, cada ángel presente nuevamente. ¿Y ahora qué viene? Si los cuatro han retornado a sus posiciones, ¿dónde está el portador de la luz? ¿Y qué significa el silencio de Dios ante todo esto? ¿Y si la humanidad nunca fue víctima de la rebelión, sino pieza clave del plan? Siempre nos dijeron que fuimos hechos a imagen divina, pero ocultaron el nombre de esa divinidad. El Génesis habla de creación, pero los textos apócrifos sugieren algo más: una imitación, una duplicación estratégica fuera del decreto original. Penemui habría entregado el fuego de las letras a los hombres, Azazel, el poder de los metales, Semiasa, el control de la mirada, Araquiel, el mapa de los cielos y la tierra. No era benevolencia, era ingeniería espiritual. El ser humano no fue creado, fue programado para recordar, para portar en lo profundo de la carne la memoria del consejo. En un artefacto protoico sellado, hallado en Ebla, está grabado: el pacto fue escrito en el corazón de la carne. Ellos olvidarán, pero responderán al llamado. Ese cilindro desapareció 6 meses después de su hallazgo. La traducción oficial fue negada. ¿Quién no quiere que el mundo sepa lo que está grabado en nuestro origen? ¿Y si el libre albedrío es solo una prueba divina para saber quién recordaría primero? 4 sombras entregando llaves a un niño. El niño traga las llaves y el cielo observa, no con juicio, sino con expectativa. ¿Quién será el primero en recordar? Mucho antes de la caída, Lucifer vio, y lo que vio no pudo ser desvisto: un fragmento del futuro, oculto en los archivos eternos del cielo, reveló un trono vacío y al hombre en el centro. El portador de la luz preguntó, y por eso fue condenado. Pero su pregunta no fue insubordinación, fue una advertencia. Vio a los ángeles en silencio, vio al hombre convertirse en algo más, algo que ni el cielo comprendía. Intentó detener el curso, impedir que el plan avanzara. No cayó por orgullo, cayó porque decidió intervenir, y por eso reunió a los 4, no para reinar, sino para proteger la luz de lo que aún no sabía que vendría. Los registros de la visión de Sariel, rechazados por los concilios, describen: el primero de la luz vio el fin, vio el cielo resquebrajarse como vidrio, vio la gloria alejarse, no por castigo, sino por elección. Lucifer no desafió el trono, desafió la narrativa. No quería ser adorado, quería impedir que el hombre fuera moldeado a la imagen equivocada. La pregunta que nadie osa hacer es: ¿y si tenía razón? ¿Y si el cielo temía, no el error, sino el despertar? En los textos escondidos del patriarcado ortodoxo del siglo XVII, monjes hablan de una nueva asamblea, sin juicio, solo espera. Esperan que el hombre recuerde. 5 figuras en círculo ante una esfera de luz que comienza a romperse. No disputan, observan. Lucifer al centro, los 4 alrededor, y en medio el brillo de algo nuevo: el ser humano. El pacto no buscaba trono, buscaba sustitución. No querían dominar los cielos, sino evitar que el hombre fuese conducido a la ceguera. Cada ángel entregó algo, no como don, sino como recordatorio. Penemui grabó en nuestra sangre el lenguaje olvidado. Azazel selló en los huesos la fuerza de la transformación. Araquiel escondió bajo los pies la ruta de retorno. Semiasa imprimió en la mirada la memoria de lo que fuimos antes de la carne. Y si todo esto es real, si la mayor herejía es la verdad que nadie se atrevió a aceptar, el consejo no fue destruido, fue silenciado. Y espera, no para reconquistar el cielo, sino para ver si la humanidad asumirá el lugar que ya fue suyo. No fuimos hechos solo para obedecer, sino para recordar. Cuando caiga el último velo y el hombre mire hacia lo alto y hacia adentro al mismo tiempo, oirá una voz antigua diciendo: ¿recuerdas cuando éramos 5?
5 conciencias unidas, un pacto sellado, un plan que no fracasó, apenas comenzó. No toda luz es revelación y no toda caída es condenación. Lo que fue silenciado por los siglos puede estar susurrando ahora dentro de ti. El recuerdo de lo que fuimos antes de la carne no está perdido, está dormido, esperando el coraje de quien se atreva a escucharlo. Hay verdades que no caben en sermones, pero gritan en nuestros huesos. Si sentiste este llamado, tal vez tu alma ya lo sepa. Tú estuviste allí. Si esta historia te confrontó, no corras el riesgo de olvidar lo que tu alma ha empezado a recordar. Sigue ahora, antes de que la próxima revelación llegue sin ti, y aprovecha para ver este video que está en tu pantalla.